Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lenny Sureima Saavedra Mena y en esta oportunidad quiero socializar con ustedes el artículo que elaboré como parte de mi producto académico transformador dentro de la maestría de la Universidad Pedagógica. Iniciaremos dando a conocer el título. El artículo lleva por título Una mirada crítica a la realidad educativa en el área de matemática. Esto específicamente basándonos en lo que se trabajó con una población rural, con estudiantes del área rural, los cuales tienen definido la realidad socioeconómica que realmente se ve desfavorable frente a otras realidades, a otros contextos educativos, ¿sí? En ese entendido, pasamos al siguiente punto que viene a ser el resumen. El resumen del presente artículo muestra lo que es la problemática identificada y también las estrategias que se plantearon aplicar y se aplicaron para dar solución a esta problemática. ¿Cuál viene a ser la problemática? Viene a ser la dificultad que presentan los estudiantes en la resolución de operaciones con expresiones algebraicas. Esta problemática quizás es de quizá he conocido o identificada en muchos otros contextos educativos, pero ahora vamos a hacer un análisis, perdón, se muestra el análisis desde el contexto específico con el que se trabajó, donde se identificaron tres causas que puedan dar originalidad, o perdón, que originan esta dificultad que presentan los estudiantes. Estas tres causas vienen a ser la monotonía, la descontextualización y el apoyo de los padres de familia. ¿La monotonía en qué sentido? En que se identificó que las clases se desarrollan con metodologías tradicionales, donde la mecanización es una acción rutinaria que los estudiantes ya están acostumbrados a realizar mecánicamente. Del mismo modo, se evidencia que existe una descontextualización, ya que los estudiantes no encuentran el sentido, el significado del por qué o para qué les sirven estos contenidos que están aprendiendo o que están siendo impartidos dentro del aula. Y otro aspecto también que se evidenció y es de gran relevancia e importancia viene a ser el apoyo de padres de familia, lo cual se pudo observar o identificar que no existe un apoyo al 100% de los padres de familia y esto debido a muchos factores que durante el presente artículo se van a ir desglosando poco a poco. Ahora bien, como respuesta ante esas problemáticas, se plantean estrategias. Una de las estrategias que se plantea para la atención a esta problemática viene a ser la gamificación. Si bien la gamificación es un término que abarca bastante, se pretende trabajar con ciertas actividades, juegos, que puedan motivar, despertar el interés de los estudiantes dentro del área de matemática, específicamente con la resolución de operaciones algebraicas, lo cual se va a ir desglosando más adelante. En el siguiente punto tenemos lo que es la metodología. El presente artículo se trabajó bajo una investigación con enfoque decolonial. ¿Qué quiere decir de a qué hace referencia este enfoque? A que se trabaja desde el contacto directo con con los entrevistados, con la población de estudio, y no así, y no así con estructuras cerradas que delimitan el actuar de los investigados. Tal es el caso que se puede observar en la implementación de los instrumentos de recojo de información, como viene a ser la entrevista. Estas entrevistas han sido diseñadas con un enfoque decolonial que permiten tener esa confianza entre los actores principales, que es el entrevistador y el entrevistado, y permiten recabar una información rica en cuanto a originalidad, en cuanto a veracidad, promoviendo ese análisis intrapersonal, esa valoración, autorreflexión desde uno mismo y para con los demás, analizando distintas situaciones que están dentro del ambiente educativo, que a veces son pasados por alto, no se les da la debida importancia, pero están ahí y tienen importancia, tienen una relevancia, una información rica que puede contribuir en la detección de las problemáticas y mucho más en la intervención para subsanar, para enfrentar estas realidades y dar una respuesta favorable en bien de la educación. Ahora bien, la población con la que se trabajó son estudiantes del tercer grado del nivel secundario, los maestros del área de matemática y padres de familia. El entorno viene a ser la unidad educativa Nuevo Israel. Esta unidad educativa está ubicada en un área rural
un área con características socioeconómicas desfavorables que realmente se evidencia, se nota cómo afectan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ahora bien, como siguiente punto tenemos lo que son los resultados. Estos resultados reflejan lo que se obtuvo de la investigación realizada y acá se identifican tres resultados, los cuales están plasmados como orígenes de las dificultades, la descontextualización, que son las dos primeras, y también la educación tradicional. Los resultados surgieron en base a un análisis realizado entre la voz de los entrevistados y el diálogo con los autores. Como podemos poder apreciar, se ve una comparación de información, una relación de dónde salen los resultados. El primer resultado que tenemos es el de origen de las dificultades. Dentro de este resultado se analizó lo que es la desmotivación y falta de interés que presentan los estudiantes, la falta de apoyo por parte de los padres de familia y el uso inadecuado de términos algebraicos. Entonces, en el primer caso, dentro de la desmotivación y falta de interés, se evidencia que existe este desinterés de los estudiantes por continuar sus estudios, lo cual origina la dificultad que tienen dentro del área de matemática en la resolución de operaciones algebraicas. Pero esto es debido a que acá también influyen otros factores, como viene a ser la implementación de estrategias, la realidad personal por la que atraviesan dentro de sus hogares. Son tantos factores que influyen en ellos que se repercuten dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como indica Coronado, la motivación intrínseca, estos factores sociales y culturales pueden actuar tanto positiva como negativamente dentro de la motivación de los estudiantes. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en ver la promoción de esta motivación y de qué manera influye su entorno desde su hogar, su familia, la situación por la que están atravesando, para poder identificar si realmente el estudiante tiene alguna dificultad en el aprendizaje o son otros factores que lo llevan a seguir este camino o a tener este desinterés, esa desmotivación, generando la dificultad que tienen en el aprendizaje, específicamente hablando de las operaciones algebraicas. Así también, la falta de apoyo por parte de los padres de familia influye en gran medida dentro de la creación, originación, podríamos decirlo, de estas problemáticas, porque se evidencia que muchos padres de familia no tienen ese apoyo y seguimiento en el proceso pedagógico de sus hijos. Pudiendo ser estos por motivos de trabajo, por motivos de descuido quizá o por necesidades económicas. Entonces son varios factores que influyen, pero en la mayoría de los casos lo que afecta a la población estudiantil de la investigación viene a ser la necesidad económica que tienen, motivo por el cual migran a otros lugares en busca de trabajo, dejando a sus hijos a cargo de la familia, del hogar, asumiendo esa responsabilidad, o en su defecto también migran con toda la familia a su nueva fuente de trabajo. Posterior a ello, también se habla del uso inadecuado de términos algebraicos. Se evidencia que los estudiantes no manejan correctamente la terminología algebraica, pero ¿esto a qué se puede deber y qué es lo que realmente origina? ¿Será que realmente es origina lo que es la dificultad dentro de las operaciones algebraicas? ¿O quizá puede ser tomado como una estrategia? ¿De qué dependería eso? Dependería de cómo lo trabaja el maestro. Como indica el autor Ramírez, muchos estudiantes tienen el miedo a salir a la pizarra, miedo a no expresarse adecuadamente. ¿Y esto por qué? Porque tienen ese temor de que el maestro les sancione, les critique delante de los demás compañeros, y por eso se limitan y prefieren no participar de estas actividades. Entonces, como indicaba una maestra dentro de la investigación, ella tuvo que adecuarse al lenguaje que manejan los estudiantes para entender estos términos algebraicos. Entonces, acá se debe buscar un equilibrio entre lo que es el lenguaje algebraico y el lenguaje casual, podríamos decirlo, que utilizan los estudiantes.
Ahora bien, dentro de la descontextualización, perdón, se identifican dos puntos relevantes que vienen a ser la necesidad de mayor relacionamiento con el entorno y la necesidad de estrategias innovadoras. Si bien en muchas ocasiones, en muchos aspectos, las personas califican a la matemática, al área de matemática como abstracta, complicada, incluso tienen ese desagrado por el área, si se realiza un adecuado relacionamiento con el entorno, con las actividades del cotidiano vivir de los estudiantes, se puede cambiar esta visión, esta mentalidad que se tiene y se puede apuntar al logro de un aprendizaje significativo, porque lo que se pretende no es hacer unas demostraciones, o planteamiento de teoremas, axiomas, no, sino que buscar esa relación que existe, que es un punto vital para que el estudiante le haya el significado a los contenidos que está avanzando. Como indica la autora Palmer, las experiencias de la vida, lo que se quiere es relacionar con las experiencias de la vida y no así hacer demostraciones de teoremas, que es en lo que recaen muchos maestros, según se observó en la investigación, al indicar que no todo se puede contextualizar en matemática, no todo se puede hacer la demostración como se debería, como plantean las fórmulas o los ejercicios de cada contenido. Entonces, lo que se pretende al hablar de contextualización es buscar esa relación con el entorno, ese punto que atrae, que cautive la atención del estudiante y que le permita poder asimilar los contenidos de mejor manera, despertando su interés y motivación por seguir con sus estudios. Ahora bien, las necesidades de las estrategias innovadoras van estrechamente relacionadas con la necesidad mencionada anteriormente, lo cual incurre en lo que es la descontextualización. Se evidenció que si bien los maestros tienen la mentalidad o la iniciativa de pretender utilizar estrategias innovadoras, de saber que el impacto que pueden conseguir las mismas, se limitan a utilizar algo simple, demasiado simple, o sea, no demostrando la aplicabilidad como se quiere, como dijimos, está relacionado con el anterior punto. Entonces, acá se nota la falta de implementación de estrategias innovadoras que realmente promuevan una educación descolonizadora y que no se queden solo en papeles. Dentro de estas estrategias, un punto clave que se ha visto que ha estado surgiendo y ha estado teniendo una gran respuesta dentro de la educación viene a ser la gamificación. Si bien durante la investigación no se trabaja a profundidad con el tema de la gamificación, se plantean actividades como juegos, los cuales cautivan, llaman la atención de los estudiantes. Imaginarnos eh, aplicar una estrategia, un juego mucho más estructurado, el resultado que podemos obtener puede ser mucho más impactante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como lo indica Jiménez y García, se debe inculcar, se debe traspasar, plantear el pensamiento del juego dentro del desarrollo de contenidos matemáticos, más propiamente en este caso podemos decir para las operaciones algebraicas. Esa es una buena sugerencia, es una buena alternativa, una buena metodología que ayuda, no solo puede, sino se evidenció que ayuda en gran manera al mejoramiento de la calidad educativa y a dar respuesta ante esta dificultad que presentan los estudiantes dentro del tema de operaciones algebraicas. Ahora bien, basándonos en el tercer resultado respecto a la educación tradicional, se establece este título de educación tradicional porque desde las voces de los entrevistados se identifican a varios de ellos mencionando como puntos relevantes dentro de este modelo tradicional el tema de la conducta, de la disciplina, de la obediencia, cumplimiento de los estudiantes dentro del aula. Entonces, en este sentido, se evidencia que las prácticas pedagógicas aún se basan en la transmisión de conocimientos del docente al estudiante, donde el docente es el que enseña, es el que tiene el conocimiento y el estudiante simplemente es el que recepciona, recibe toda esta información. Como lo indica Mirta,
quien establece que lo que importa es el saber que puede transmitir el adulto, que quiere decir que al que se concibe, se percibe como el que tiene un conocimiento de todo universal, el que sabe todo, viene a ser el maestro. Y así el estudiante no tendría ningún conocimiento, vendría sin ninguna base a la unidad educativa. Entonces se nota que esto no es parte de la realidad, porque si bien dentro del área de matemática con las fórmulas, axiomas, teoremas, los estudiantes no pueden llegar y directo demostrar o afirmar que eso es así, ellos vienen con un conocimiento de sus hogares. No nos olvidemos que ellos forman parte de una nación, de un pueblo indígena que tienen una riqueza cultural y también en cuanto a saberes propios que les ayudaron durante todo ese tiempo a subsistir y a salir adelante. Entonces, ese es un punto que no nos debemos olvidar, que si bien la educación tradicional puede que tenga aspectos positivos, depende desde qué eh, perspectiva se lo vea, también tiene aspectos negativos. Entonces, no se puede pretender que se siga teniendo estas prácticas pedagógicas con el planteamiento de que promueve la disciplina y el cumplimiento. Se debe analizar de qué manera se promovía la disciplina, si realmente era disciplina o era un miedo. Lo mismo que para el cumplimiento de los deberes, si realmente los estudiantes cumplían porque tenían esa motivación de aprender o tenían miedo a recibir alguna represalia tanto de los maestros como de sus propios padres de familia. Ahora bien, respecto a la actualización docente, es evidente, como ya se mencionó anteriormente, que es necesario e imprescindible, como indica Rivera Gómez. Esta actualización docente es una tendencia mundial que permite lograr la eficiencia escolar. Entonces, no es algo que solo se aplique o se indique para que el maestro, el docente, esté continuamente formándose porque tiene que hacerlo, porque es una exigencia, no, sino que eso es parte de su autoformación, parte de su autoprofesionalismo, del análisis del profesionalismo que él tiene para poder responder ante las exigencias y necesidades que engloba hoy en día la educación dentro del ámbito educativo de Bolivia. Ahora bien, dentro de lo que vienen a ser la discusión, se destacan tres puntos fundamentales dentro de la discusión, las cuales también se sustentan con algunos autores como Sáenz, quien nos indica que la matemática ha sido concebida o convertida en un obstáculo para los estudiantes. Y eso se demuestra con la información recolectada, ya que se evidencia que existe una dificultad no solo debido a aspectos cognitivos, como muchas veces se tilda o se determina las dificultades que presentan, que porque no pueden entender, sin ahondar, sin investigar, sin descubrir cuáles son las causas de estas dificultades o por qué realmente no pueden responder en aspectos cognitivos como manifiestan. Entonces, a base de la investigación se identifica que son muchos factores que influyen desde el hogar, desde la familia, desde el desarrollo de la práctica pedagógica, desde la formación docente, desde el contexto. Entonces, es amplio, es muy amplio que se debe tener muy en cuenta al momento de delimitar o de afirmar que existe una dificultad por aspectos cognitivos de forma cerrada, sin ampliar un poco más la visión o analizar la situación. Así también otro punto relevante viene a ser la monotonía, la cual obstaculiza el trabajo interactivo y productivo de los estudiantes. Es un punto muy importante que puede llevar a mucho debate y análisis debido a que por más que las leyes educativas plasmen la eliminación de la educación de metodologías coloniales, se evidencia que aún se siguen practicando las mismas. Prueba de ellos viene a ser el desarrollo de la monotonía dentro de los procesos educativos. Y a raíz del mismo surge lo que es la necesidad de implementación de estrategias innovadoras, para la cual es imprescindible la actualización y formación continua de cada uno de los docentes para responder ante las realidades de cada estudiante, teniendo en cuenta sus intereses y la motivación que se quiere conseguir en ellos. Ahora bien, como conclusiones del presente artículo académico, se tiene que
En primer lugar, la gamificación despierta el interés y motiva a los estudiantes. Esto se evidenció con la implementación de las acciones como el juego que realizaron los estudiantes. Entonces, esto nos permite ver cómo un simple juego, como podemos calificar en muchas oportunidades, puede lograr despertar el interés de los estudiantes, más aún si no están familiarizados con este tipo de estrategias. Entonces se tiene un mayor impacto, una mejor respuesta en los mismos. Así también se concluye que con la implementación de nuevas estrategias se promueve un aprendizaje significativo y contextualizado. No nos olvidemos que en estas actividades también se planteó el relacionamiento con el contexto, ya que se trabajó con materiales del entorno como semillas, se trabajó con situaciones del diario vivir de los estudiantes. Entonces, en este sentido, se está relacionando con el contexto de los estudiantes, con sus actividades que ellos realizan, promoviendo así un aprendizaje significativo, el cual le va a ser, va a estar ahí, va a estar con él a largo plazo y no va a ser algo que simplemente le sirva, o sea, de utilidad para ese momento. Estas conclusiones también han sido sustentadas con autores, como por ejemplo en el caso de la contextualización, tenemos a Paderma, quien indica que la educación es conveniente agregar situaciones problemáticas a la práctica pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que se debe relacionar con estas actividades del cotidiano vivir para que tengan ese significado, ese sentido en los estudiantes y puedan tener un mayor impacto. Ahora, en la siguiente conclusión se establece que existe la gran necesidad de una actualización en cuanto a tecnologías y estrategias por parte de las y los maestros. Esto es algo que se ha ido demostrando durante el desarrollo de todo el trabajo, del presente trabajo de investigación. Y como última conclusión se tiene que decir, es algo que no se puede negar ni es oculto para nadie, la necesidad del involucramiento de los padres de familia dentro del proceso pedagógico. Este apoyo, ese acompañamiento es imprescindible para los jóvenes. Muchas veces confunden o se indica que por ser jóvenes no necesitan de este apoyo, que solo es cuando están en la etapa de educación primaria, pero más al contrario, en esta etapa de la juventud, de la adolescencia, es cuando más necesitan el apoyo, tanto en situaciones personales como dentro de su formación escolar. Entonces es algo que tiene que venir trabajando, se tiene que trabajar y se tiene que fomentar un involucramiento verídico, original, que no solo quede en las palabras, sino que llegue que llegue a producir cambios verdaderos y significativos dentro de la formación de los estudiantes en esta etapa colegial, la cual también permite a la promoción, a la formación de estudiantes de forma integral y holística, tal como lo estipula nuestra ley educativa actual. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que este artículo académico, les sea de utilidad para las prácticas pedagógicas que puedan realizar ustedes. Muchas gracias.